Hoy es el día que conquistaré el amor de mi vida. Uy, acaba de salir, voy a ir a ver. Vamos a verla dónde está. Vamos a asomarnos, que no nos vea. Allá va, allá va. Ay, qué hermosa que es. Ay, es tan hermosa ella, ¿para dónde irá? He callado este amor en silencio tantos años, pero yo la conquistaré en 2 toques. Pobre la chuleta, lo que le está pasando en este momento. El corazón, como hacen ahora, corazón roto, haciéndose ilusiones, no sé de dónde. Este muchacho, les voy a contar un poquito la historia. Este muchacho ha buscado el amor de muchas formas. Por ejemplo, en chicas, como lo acaban de ver, en amor en el dinero, y no lo ha podido encontrar. Pero no sé, él busca la manera como la más fácil de conseguir el amor, la más fácil para sentírselo más bien. Pero yo le he dicho, es algo pasajero. ¿Le ha pasado a usted eso? Muchos de nosotros estamos como la chuleta, buscando el amor por todos lados, pero no nos damos cuenta que el verdadero amor ha estado en nuestras narices, que es Jesucristo. Vean estas siguientes fotos. Estas fotos yo las tomé aquí en la costa. Obsérvenlas, vean qué lindas esas fotografías. Muy bonitas. Y son lienzos del Señor Jesús, el Dios Todopoderoso. Nada más que muchas veces de nosotros las vemos así como, qué bonito, que allá. A veces vamos por la calle y no nos podemos orillar para contemplar tal hermosura. Pero Dios nos ama. Nada más que lo que pasa, somos mal agradecidos. Si está haciendo mucho sol, ay, qué calor, como el día de hoy. Si llueve, qué pereza con esta llovedera. Siempre nos pasamos quejando. Pero a pesar de todo, a pesar de que somos traidores, traicionamos a Dios cuando pecamos, hemos hablado de eso en videos anteriores, seguimos haciendo lo mismo. Pero lo más increíble es que hoy hasta la fecha Dios está ahí. Aunque nosotros nos demos la espalda, Dios siempre está ahí, esperando a que nosotros le podamos abrir ese corazón y nosotros entender un poco de que Dios es amor. Aclaro, no es que Dios tiene amor, es Dios es amor. Otro punto es de que Dios, cuando creó a Adán y Eva, ahí es donde se ve desde un principio el amor de Dios, sobre que, ejemplo, dice la Biblia que ellos estaban desnudos. Aquí está en la cita, la puede ver, y me pongo a pensar, ok, si estaban desnudos, era que no necesitaban de ropa, no padecían ni de frío, no padecían ni de calor, no trabajaban, lo que hacemos ahora, o sea, todo lo tenían aquí. Si recuerdo bien, hablé un poquito de eso en el primer video de Nacer de Nuevo. Todo era perfecto, comían las frutas que querían, caminaban por donde ellos querían, todo era fantástico, hasta que Adán y Eva fallaron a Dios comiendo el fruto prohibido que no tenían que comer. Entonces vean que de un principio Dios muestra su amor en una manera perfecta.
Ahora vean esto, yo les pregunto a los que son papás, ¿usted estaría dispuesto a sacrificar a su hijo o a su hija para X población? Por ejemplo, que qué sé yo, que hay una bacteria y la sangre de su hijo o su hija tiene la solución, tiene los aditivos, lo que tiene lo necesario para que puedan crear un antídoto y puedan salvar la humanidad. ¿Usted lo haría, mamá? ¿Usted lo haría, papá? ¿Se lo pueden imaginar? Si, para no ser hipócrita, yo diría que no. O sea, me moriré con esa bacteria que ataca mundialmente, pero yo no podría ver mi hijo morir, que le extraigan toda la sangre, porque él es el único que tiene ese aditivo en la sangre que sirve para hacer el antídoto. Yo no lo haría. O los muchachos o muchachas solteras, ¿se imaginan ustedes con un hijo? O tal vez que tienen los papás que tienen una bebé o una bebita en brazos, que tiene lo que se necesita y lo tiene ella. ¿Sacrificarían su hijo o su hija? Estaría difícil, sabiendo que puede ser que se salve toda la humanidad, pero al final ni agradecidos, ni nada, ni las gracias, y siguen viviendo como que les da la gana, no agradecidos ni viviendo bien por el sacrificio de su hija. Pues eso fue lo que hizo Dios. Dios mandó a su hijo, a su único hijo, a su amado hijo. Siendo Dios, Jesús se hizo carne para que pudiera nacer en la Virgen María. Entonces, vean esto, nace Jesús, crece, es educado por María y por José, aprende el oficio de la carpintería, porque el papá era carpintero, lo ven crecer. Al crecer él va creciendo ese amor de mamá y papá por Jesús. Pero resulta que cuando ya está adulto, él muere en una cruz. Qué doloroso. Ahora Dios mandando a su hijo. Qué doloroso. Donde él crucificado decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted sabe, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos hubieran dicho, muchos de nosotros hubiéramos dicho: Padre, consúmalos, que caiga un meteorito en este preciso instante, estos grandísimos. Posiblemente hubiéramos dicho eso, pero el amor de Jesús fue y es tan grande que no tengo palabras cómo explicárselo, mi entendimiento no lo alcanza aún. ¿Cómo es posible que iba a morir por usted? Por usted, señorita, por usted, señorito, usted, caballero, usted, señora. Murió por cada uno de ustedes, sin importar su condición de pecado, sin importar que hoy usted pecó, yo pequé, ayer pequé, ayer pecamos. A pesar de todo eso, Dios mandó a su hijo y Jesús estaba consciente de todo eso. Veamos esta cita tan conocida por muchas personas. San Juan 3:16 dice así, véanlo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que quiere decir que solo tiene uno, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hacer una observación. Esa cita pudo haber dicho, porque amó Dios al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una palabra clave: tal. Porque de tal manera. O sea, fue un amor jamás visto en la humanidad. Un amor único, que hasta la fecha no hay amor que supere. ¿Por qué? Porque Dios es amor, no es que tiene amor. Mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué pecado cometiste? ¿Qué pecado hice yo? ¿Qué pecado hizo aquella persona? Lo otro. A pesar de todo, que Dios sabía que iba a pasar eso, lo hizo. Y sigue diciendo: para que todo aquel que en él cree. Vean esto: para que todo aquel que en él cree. Se está refiriendo a nosotros, los que creemos en Dios, y a nosotros creer en Dios, creemos en su palabra.
Y al nosotros creer en su palabra, significa que estamos leyendo su palabra. Y al nosotros leer su palabra, se supone que estamos practicando lo que dice esa palabra. Si estamos leyendo lo que dice su palabra, quiere decir que estamos comenzando a dejar de hacer cosas que me alejan de Dios y estamos empezando a hacer cosas que nos acerquen a Dios. Por ejemplo, leer la Biblia todos los días, hablar con Dios todos los días. Entonces, todas esas cosas es sinónimo de que usted sí es un fiel creyente de Dios. No en Semana Santa, que todo el mundo llora por la pasión de Cristo, que ahorita les pongo un extracto de esa película, aunque ya la hayan visto, que ven los 10 mandamientos, que ven Hur, bueno, un montón de películas afín a la Biblia. Y en semana estamos hablando de que no voy a comer carnes, que solo pescado, que sardina. Y yo me pregunto, ¿para qué hacer ese tipo de alimentación en Semana Santa si vivimos como nos da la gana? Vivimos como nos da la gana, lastimosamente. Recuerden, es con acciones que Dios vea, ay caramba, qué hijo, qué hija más fiel, qué bonito como me obedece, qué bonito como sigue mis instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? La palabra de Dios. Vamos de nuevo a esa cita, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa frase, no se pierda, ¿cómo? ¿Cómo se va a perder? ¿Cómo? ¿A dónde se va a ir? ¿Qué pasó? No se pierda. Recuerden que hay dos caminos, el bien y el mal, nada más. Por eso Dios mandó a su Hijo, para nosotros seguir ese camino de Jesús, y no ese camino de perdición que tanto habla la Biblia, que se habla del infierno, se habla del lago de fuego. Sepan que eso es real. Dice la palabra de Dios que si nosotros no dejamos de practicar el pecado, de Dios, Jesús, no va a poder hacer nada, porque no estamos creyendo como se debe. Repito, no es que, sí, yo creo que Jesús murió. No, creer es que estoy convencido de que Jesús murió por mí, y a causa de eso yo voy a serle fiel hasta la muerte. A eso me refiero en creer. Ahora, esto es una lucha constante, mi amigo, mi amiga. Todos los días hay tentaciones, todos los días hay personas que nos sacan de casilla, nos dan cólera. Si la vida fuera así, dirían por ahí, sería una vida aburrida. Pero todos los días hay cosas. Que un día fue una chava que me hizo mala cara, otro día fue el vecino, otro día fue el conductor que iba adelante, que frenó de repente y choqué por culpa de él, y bueno, un burubón. Todos los días es una batalla constante, donde usted tiene que ganar todos los días, tener esa victoria con la ayuda de Jesucristo. Claro, si usted lo hace solo, te vas a cansar. Lo digo por experiencia. No, yo puedo solo, con mis propias fuerzas. No había pasado ni una semana y yo ya estaba tirando la toalla. Usted necesita de Jesús. Sigue diciendo, mas tenga vida eterna. ¿Cómo vida eterna? Sí, dice la palabra de Dios que Él va a venir por una iglesia. Y no me refiero, sí, fijo en mi iglesia. No, fijo en aquella iglesia. Ay, qué madre, no. La iglesia de Cristo, o sea, el cuerpo. Nosotros somos sus hijos, y Él va a venir por quienes le fueron fiel. Y ahora, ¿y los que no? Pero no es que Dios es amor aquí que allá. Claro que sí. Por eso Dios es amor, que usted escucha por todo lado personas hablando de Dios. Ejemplo, yo estoy compartiendo estos videos no por ser esos youtubers, no, yo quiero compartir la palabra para que usted conozca y entienda cómo hay que vivir la vida. Igual yo, todos los días uno lucha, pero uno tiene a Jesucristo al lado para que uno siga adelante. Ahora, para continuar, les decía, ok, sí, pero es que Dios es amor, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Cierto, Dios no manda a nadie al infierno. Es uno que se va automáticamente a ese lugar horrible, porque Dios no salva al que no quiere ser salvado. Si Dios nos dice no mintamos y pasamos mintiendo, tenemos una licenciatura en mentiras, una maestría
en un posgrado altísimo de tanto mentir, que es tan creíble lo que puede decir una persona, y sabiendo que no hay que hacerlo, ¿para dónde cree que vamos a ir? Entonces usted me dirá, de ahí sí, pero ya, entonces nadie se va a salvar si hablamos de mentir. Todo el mundo miente. Sí, cierto, pero es muy diferente pecar a practicar ese pecado. Si yo, qué sé yo, voy caminando y me tropiezo en una piedra y me rompí la uña, ¿qué? Y digo una palabrota, o me enojé y me chivié y bueno, hice una rabieta, a que yo haga algo todos los días por deporte, practicar. Y practico el pecado, y practico el pecado, y practico el pecado. Esa es la diferencia. Cuando yo peco, pero fue así como, uy, Dios, perdóneme, a como yo lo tenga por deporte. Todos los días hago el mismo pecado, cosas que no tengo que hacer, que ya lo hago por costumbre. Ya tengo la mente cauterizada, porque yo ya ni siento esa tristeza, ese remordimiento, como dicen. Eso es el Espíritu Santo que te dice, estás haciendo esto mal, no haga eso, deje de hacer eso, pero uno sigue. Y llega a tal punto que uno ya no siente nada. Ese es como un anuncio comercial. Eso es pecar, comparación a practicar el pecado. Dios no les gusta que practiquemos el pecado, y Él entiende que pequemos porque estamos viviendo tiempos difíciles. Jesús fue el único que no pecó, le costó su vida. Dice la palabra de Dios, como lo dije en videos anteriores, que brotaba gotas de sudor, pero no era sudor, brotaba gotas de sangre, de tanto estrés, tanta tensión, que los vasos capilares de su cuerpo se reventaban. Entonces vamos de nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera amó a los costarricenses, no dice porque de tal manera amó a los de Panamá, o los de Estados Unidos, o los de Australia. No, mundo, todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, hasta al vecino que a usted le cae mal, a la vecina que a usted le cae mal, al que usted ya lo puso en lista negra, ya lo vigiló, a ese vecino, Dios lo ama. Ahora le tengo una noticia: si Dios lo ama, adivine qué tenemos que hacer nosotros. Tenemos que amar a los que nos maldicen, amar a los que nos aborrecen, a los que nos detestan. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:38. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. En palabras populares, de si me da, yo le doy. Si me hizo esto, va a ver que se espere. No, Dios no manda a decir eso, sino, vean lo que dice, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también a la otra. El 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El 42 dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. En pocas palabras, ame a su enemigo. Jesús lo hizo, también tenemos que hacerlo nosotros. Por eso Dios es amor. O sea, nuestra mente no lo entiende. Uno dice, pero ¿cómo voy a amar a tal persona que me hizo eso? ¿Cómo voy a amar a tal persona que me hizo lo otro? ¿Sí? Jesús lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer. Que no les pase lo de la chuleta, que se deprimen porque tal vez una chiquilla no le dio pelota, o tal vez un chiquillo no te da pelota a las damas, o si no, amor al dinero. Muchos millonarios se quitan la vida. Entonces vean que el dinero no es la felicidad. Nuestra felicidad tiene que ser Dios.
nada más. Es necesario que usted entregue su vida. Dios te ama. Sí, pero es que de ahí, con lo que usted está diciendo, de ahí, Dios no me va a amar. Claro que sí. Vean lo que dice esta cita. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. ¿Ven lo que les digo de practicar el pecado? Quien lo deja, halla perdón. Eso quiere decir que usted está practicando el pecado, póngale el pecado que usted practica o practicaba y Dios lo va a perdonar. Pero si nosotros deliberadamente todos los días pecamos haciendo lo mismo, como les dije, Dios no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Sí, pero es que Dios es amor. Sí, yo sé que Dios es amor, pero vea que de un principio Adán y Eva le fallaron a Dios. De todo árbol pueden comer, pero de este no. No coman de este árbol. Pero llega Adán y Eva y le fallan a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo sacó del huerto del Edén. Dios le dio su castigo a Eva y Dios le dio su castigo a Adán. Entonces, más bien, porque nos ama, Dios nos disciplina. Entonces, volvemos a lo mismo. De ahí, si yo creo en Dios, creo en sus mandamientos, en su palabra, le tengo que obedecer por amor a su nombre, por amor a Él. Ahora, ¿por qué hablo tanto de los enemigos? Porque Dios es amor y amó a sus enemigos. Vean lo que dice esta cita. Dice en Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siendo bien sincero, esa frase me conmueve tanto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces estamos como todas esas personas que crucificaron a Jesús. Pecamos descaradamente, no sabemos lo que estamos haciendo, no entendemos el sacrificio que hizo Jesús. Es increíble que vieron sus milagros, levantó muertos, le dio comer a montones de personas. No hizo absolutamente nada malo. Ese hombre no hizo nada. Y a pesar de todo, así le pagaron. Muchos dirán: ya, si hubiera estado ahí, yo voy y hago un despelote para que no le hagan nada. Pero ¿sabe qué es el problema? Que nuestras acciones hacen como que si nosotros hubiéramos estado ahí pecando, siendo mal agradecidos. Un montón de gente recibió milagros y ahí estaban en el montón de gente, en el tumulto de gente, espectadores viendo cómo moría Jesús. Y muchos: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Repito, podríamos decir: qué bárbaros. Pero igual nosotros también somos a veces mal agradecidos porque practicamos el pecado. Ese es el amor que nosotros le tenemos a Dios. No puede ser. Yo me di la tarea de esforzarme cada día a agradarle a Dios. Haga usted también lo mismo. Repito, es difícil, pero es lo mejor. Dios va a estar con usted, Dios le va a ayudar. Eso sí es un amor verdadero, que Dios entregó a su Hijo por usted, por cada uno de ustedes. Su mamá lo abandonó, su papá lo abandonó, le dijeron que usted fue un aborto, pero al final usted nació, no sé cómo. Le dijeron que usted no era planeado. Digan lo que diga la gente, Dios sí te tenía planeado. Dios te ama y tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Pero si nosotros no nos disponemos, si no le decimos a Jesús que entre en mi vida, haga cambios, haga los ajustes necesarios, vamos a seguir en lo que estamos haciendo. Pero Dios nos dice: déjeme entrar a su vida. Le garantizo que usted va a hacer un giro de 180 grados. Haga que lo que Jesús hizo en esa cruz valga. Haga ese esfuerzo. Es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer, es lo mínimo. Lo invito a que usted diga: Jesús, Jesús, entra en mi vida. Quiero sentir el amor verdadero. No el amor de una pareja, el de una esposa, un esposo, la novia, el novio, el dinero, las cosas materiales. Al final, el dinero se gasta, las cosas materiales se ponen malas y piensa en un cuadra, una moto, un carro, que se le dañó la transmisión, que se le reventó la cadena, que hay que cambiarle el clutch. Más bien, eso nos saca plata. En cambio, Dios nos ama y quiere que nosotros estemos dedicados
al 100%. Como dije en el video anterior, ¿usted qué tipo de seguidores? Anímese. Jesús lo ama. Vean este extracto de la pasión de Cristo, que es una pincelada nada más, porque le clavaron una lanza en un costado, le golpearon con una caña en la cabeza cuando tenía una corona de espinas. Vean, imagínense cuándo fue. Bueno, ya se me quitó. Me incrusté como una espina y no aguantaba el dolor. Aunque los hombres somos un poquillo más lloroncillos en esas cosas. Las mujeres son más valientes. Eso, mujeres. Y me la saqué y yo, ¡ay! Con ese dolor. Imagínense un montón de espinas encrustadas y para variar que le dé un cañazo. Literalmente, con una caña. Y para variar que lo latiguen, le arranquen la piel, usted quede en carne viva. O sea, usted es una llaga completa. ¿No les ha pasado que cuando ustedes se rompen y se ponen, qué sé yo, las medias y tienen que cubrirse ese raspón que usted tiene, y después a la hora de quitarse a la hora de quitarse la media se le pega porque se le secó? ¿Duele o no duele? Duele de verdad. Dice la palabra de Dios que cuando lo azotaron le pusieron un manto encima de todas esas llagas y después se la quitaron. Imagínense, ya tenía ese manto pegado al cuerpo. No crea que se lo quitaron. Santo que Jesús, suavecito, suavecito, yo sé que le duele. Que va, se lo hicieron arrancado. Donde estaba ya secándose la sangre, hicieron contacto su cuerpo con ese manto. Lo hicieron arrancado. Eso sí es amor de verdad. A pesar de que tuvo todas esas llagas y todo eso, para variar, tome, lleve su cruz y comience para arriba, para el monte. Eso sí es amor. Ahí estaba cargando sus pecados, mis pecados, pecados de sus hijos, de todos nuestros pecados, de todas las maldades, y lo logró hasta el final. Y para cerrar con broche de oro, como ya se los dije: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que reaccione, pilas, pellizque. Si usted se apartó, vuelva a los caminos de Dios. Si usted iba a la iglesia algún tiempo, vuelva a la iglesia. Es bueno congregarse, no como la chuleta que sigue llorando por esa muchacha. No sé si usted le encuentra sentido a esa película, pero con solo ver esta pequeña ilustración de lo que vivió Jesús realmente es algo desgarrador. ¿Cómo es posible que una persona inocente, sino que no hiciera absolutamente nada malo, pasara todo eso que se vio en este video y hasta más? Porque Mel Gibson, el director de esa película, no estuvo en aquel tiempo. Se dice que hasta fue peor lo que sufrió Jesús. Lo mínimo que usted y yo podemos hacer es corresponderle ese amor tan grande. No es posible que usted se desviva por una persona que no murió por usted, que usted, que con detalles, que con rosas, que le canta. O sea, no digo que esté mal, pero ¿y Dios? ¿Qué detalles le estamos haciendo a Dios? Porque para una novia, un novio, 14 de febrero, que día San Valentín, que le regalo rosas, que la saco a pasear, que lo saco a pasear, que obvio vamos a ir a comer aquí, que le voy a regalar esto que tanto me ha pedido, porque yo amo mucho a esa persona. ¿Y Dios? ¿Qué? ¿Usted qué le está dando a Dios? Lo mínimo y lo correcto que debemos hacer es darle una vida de consagración a Dios. ¿Cómo consagración? Sí, no estar practicando el pecado, apartarnos del mal, alejarnos de las personas que nos consumen y nos hacen hacer cosas incorrectas. Eso es lo que usted tiene que hacer como agradecimiento a Jesús. Yo veo esa película, La Pasión, que la pasan ahora en Semana Santa, y me conmueve de una manera, porque a veces yo soy tan mal agradecido. Todos los días tenemos que buscar la manera de decirle a Dios con nuestras acciones, porque las palabras se las lleva el viento, decirle: Dios, te amo. Que vino una tentación y usted dijo no. Usted le está diciendo: Dios, su sacrificio vale demasiado, y lo mínimo que voy a hacer es guardarme para ti.
apartarme del pecado, apartarme de las malas juntas. Eso es lo mínimo que usted puede hacer. Y no refugiarse en todas esas cosas que más bien nos alejan de Dios. Entonces el significado del amor, simple: Dios. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, que Dios bendiga sus trabajos, sus familias, sus estudios, y pongan de primero a Dios, no de segundo, ni de tercero, ni nada. Dios los bendiga de verdad, y nos vemos la otra semana. Chao. Thank you for the